¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y hoy vamos a hablar de una problemática de salud de la que poco se habla, pero que está presente en el 32.5% de la población en México. Les hablo, por supuesto, del problema de la depresión. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, este trastorno mental afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y existen además diferentes grados que van desde cuadros leves hasta depresión de alta gravedad e intensidad que afecta el estado de ánimo, la conducta y además puede llegar a alterar las actividades diarias de cualquier persona. Eso, de acuerdo a los expertos, uno de los principales problemas es que la depresión no es correctamente diagnosticada o no se recibe el tratamiento adecuado. Incluso existen casos de depresión que comienzan desde la infancia, pero no son observados de manera puntual y no son señalados y atendidos en su momento. Aquí les vamos a presentar parte de las declaraciones acerca de este problema mundial de salud. Muchos de los trastornos que se presentan en la adolescencia y en la vida adulta inician en la infancia. No es nada raro encontrar hoy en día cómo es que los síntomas depresivos se presentan cada vez con síntomas más severos a etapas más tempranas. Y para esto es muy importante comentar que hay un retraso en la identificación del diagnóstico psiquiátrico de muchos años. Estamos hablando de 10, 14 años en que hay un retraso de una identificación de un trastorno depresivo mayor que pudo haber iniciado en la infancia y que a veces por falta de psicoeducación o falta de conocimiento, no sabemos que ese niño está deprimido. Pero además, si no se diagnostica y no se trata correctamente y a tiempo, la depresión puede convertirse en un problema de salud sumamente serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad y en el peor de los casos puede llevar inclusive al suicidio. Es una problemática más que también está presente en nuestro país y que representa la segunda causa de muerte entre los jóvenes y los adolescentes que van desde los 15 a los 29 años de edad. Se estima además que por cada suicidio que se comete hay 20 intentos fallidos. El próximo jueves 10 de octubre, les recuerdo, se va a conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, en donde el tema principal será la prevención del suicidio. Por eso los invito a ver uno de los informes que ha hecho la Organización Mundial de la Salud al respecto de este tema. Cada 40 segundos alguien se suicida. Esto significa que cada año se pierden 800.000 vidas por esta causa. Y cada pérdida es una tragedia indescriptible, tanto para la persona que pierde la vida como para los amigos, familiares, colegas y comunidades que están en duelo o que quedan atrás y que frecuentemente no reciben la asistencia que necesitan. El suicidio puede afectar a cualquier persona en cualquier lugar. Es imperativo entonces fortalecer la salud mental y los sistemas de atención. Por cada suicidio hay 20 intentos fallidos. Las personas que sobreviven a un primer intento corren mayor riesgo de intentarlo de nuevo, por lo que es importante prestarles el apoyo constante que necesitan. Bien, para analizar entonces este tema, hoy nos acompaña aquí en la mesa de análisis político y también de debate Humberto Rico Díaz. Él es médico psiquiatra y también es psicoterapeuta. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros la doctora Ingrid Vargas. Ella es médico psiquiatra y también es investigadora del Departamento y Psiquiatría de Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Está con nosotros también y presento con gusto a la doctora Gabriela Cortés Meda. Ella es secretaria general de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, a quien también le agradezco su presencia. Doctora, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y finalmente también saludo con gusto a la doctora Sol Durán Arias. Ella es médico psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Doctora, muchas gracias y bienvenida. Buenas noches, gracias. Gracias. Vamos a empezar a tratar este tema porque evidentemente es un tema de salud mundial. No solo afecta a jóvenes, a niños, adolescentes, también a adultos. Pero ¿cuáles podrían ser, y empiezo con usted, doctor, las principales causas de este padecimiento y sobre todo de manera concreta de los trastornos mentales y las variaciones que estos tienen? Claro. Bueno, mire, la depresión es un trastorno multifactorial. El hablar de multifactorial pareciera que nos perdemos en el aire, pero hay que tener en cuenta que hay un factor muy importante biológico. De hecho, el pensamiento y los sentimientos se dan sobre el cerebro que funciona a través de sustancias llamadas neurotransmisores. Hay algunas alteraciones en estas. No quiero decir que esta sea la única causa. Hay factores psicológicos, pérdidas importantes, la crianza, la infancia, cómo se desarrolló. Hay factores genéticos. Se han detectado más de 30 o 40 genes en donde se transmite o están presentes en familias depresivas.
Y también hay factores sociales, el ambiente estresante de la sociedad, el ambiente competitivo en la sociedad, la educación y la crianza van a ser factores que determinen también si alguien presenta o no presenta una depresión, aun que tenga una carga o una herencia, por decir, nosotros llamamos carga genética, que haya un factor de herencia, todo depende de, o va a depender el disparador, el aspecto de crianza, la infancia, el desarrollo, la sociedad, etcétera, el uso de drogas o no uso de drogas. Correcto. Doctora Durand, si hablamos que el 32% de la población de nuestro país padece algún tipo de depresión o de trastorno mental, estamos hablando de un porcentaje altísimo, pero sobre todo más allá del porcentaje que representa, es que la mayoría de estas personas, de este porcentaje, no son tratadas adecuadamente, no tienen los recursos, no existen las clínicas, no hay, digamos, una infraestructura adecuada en nuestro país para que este problema se pueda atender de manera pronta, oportuna y además también de manera constante, porque no nada más es un proceso que dura unos cuantos meses, sino que se le tiene que dar un proceso de continuidad importante, ¿no? Sí, efectivamente, existe en México una brecha de atención en salud mental, pasan hasta 14 años entre que las personas inician con los síntomas depresivos, ansiosos, hasta que reciben el diagnóstico y el tratamiento. 14 años. Bueno, esos sí. son demasiados. En esos 14 años, ¿cuál es el proceso que involucra a esta persona con su relación en la sociedad? Y sobre todo, ¿cómo va alterando su comportamiento y la carga de, digamos que de las jerarquías de pensamiento que va desarrollando esa persona en su entorno, con sus familiares, en su trabajo, en fin? Justo lo que sucede es eso, que la persona minimiza, justifica, sobrelleva los síntomas, ¿no? No los aprendemos a reconocer. Y entonces la persona va pasando a lo largo de estos años con diferentes médicos, ¿sí? En el mejor de los casos, y hasta el final, porque existe mucho estigma y mucho tabú para hablar de ir al psiquiatra, ¿no? Entonces las personas no quieren ir a recibir atención en salud mental. Entonces esto es lo que dificulta y lo que hace tan difícil que las personas lleguen a atención con nosotros. Totalmente. Doctora Gabriela, también durante los procesos que una persona con un trastorno mental, cuando es diagnosticado, se identifica, pasa primero por una terapia, ¿no? Una terapia de alguna manera común, corriente, que trata de entender cuál es la problemática y cuáles son, digamos que los orígenes. Pero también cuando se solicita o se recomienda la psiquiatría y los medicamentos, muchas veces a los pacientes, en su caso, les da miedo tomar esto porque pueden, de alguna manera, no sé si exista una mala información en la sociedad, una alteración química en el cuerpo cuando se toman estos antidepresivos, cosa que es totalmente falsa porque la medicina y la ciencia ha avanzado muchísimo. Ahora, depende de qué administrar o suministrar un tratamiento de antidepresivos, en qué cantidades y sobre todo en qué momento un psiquiatra, después de que llegue ese paso, puede diagnosticar correctamente a un paciente. Bueno, toca un tema muy importante porque el diagnóstico es médico. Entonces, lo ideal es que cuando alguien sospecha que pudiera tener depresión, no solo vaya a terapia, sino que vaya de la mano con una intervención médica, es decir, no tener el estigma de ir al psiquiatra, es justamente asociarlo al medicamento. O sea, el psiquiatra... Y se pueden complementar la terapia y la psiquiatría también, ¿no? O sea, ese es el tratamiento ideal de la depresión. Pero ahora estamos hablando del costo que representa eso cuando sabemos que el 50% de la población de nuestro país vive en pobreza y en pobreza extrema el 27% de ese 50%. ¿Cómo tienen entonces acercamiento a estos tratamientos si no tienen los recursos más que para lo más indispensable, ¿no? Bueno, sí, hay instituciones... Si quieres, responda primero la primera parte y después vamos con eso. El tratamiento farmacológico, vamos a decidir tratamiento farmacológico cuando hablamos de la severidad de los síntomas, cuando hablamos de una depresión que tiene síntomas moderados o que tiene síntomas ya graves, es decir, el principal riesgo para suicidio es tener depresión, la depresión con síntomas graves. Entonces, el tratamiento farmacológico es ideal, fundamental, porque ya hay una alteración, como usted comentaba, en los neurotransmisores y que ya tiene tiempo y que el échale ganas, que normalmente se usa, pues ya no va... Esa palabra debería estar hasta prohibida, sí, ¿no? Sí. El échale ganas es sí. como una bofetada para una persona que tiene una situación así, ¿no? Así es, porque ya no es, o sea, desde hace mucho no es una cuestión de voluntad. Entonces el tratamiento farmacológico es una pieza fundamental más la terapia. Es decir, esto no deja de lado la terapia, el tratamiento ideal sería ese. Correcto. Doctora Vargas, conociendo que los tratamientos pueden ser diversos y sobre todo teniendo el diagnóstico acertado, ¿qué probabilidades hay de éxito en las personas que se tratan correctamente y a tiempo? Y sobre todo, ¿cuánto más o menos tienen contemplado que dure este procedimiento? Sobre todo porque a las personas, de alguna manera, quiero pensar, no les gusta estar todo el tiempo bajo estos tratamientos, sobre todo porque también, si lo establecemos de esta manera y tenemos que ser claros y contundentes,
Somos una sociedad que discrimina mucho a partir de muchos factores y entre ellos es este. Ahí viene el loco, ahí viene el trastornado, no le hablen, ¿saben? O sea, se discrimina a partir de muchas condiciones, pero esta me parece la más grave porque no es algo con lo que alguien nazca, que alguien quiera, que alguien desea, sobre todo porque no es de voluntad y sobre todo muchas veces no se encuentran los canales para solucionar, ¿no? Así es. Bueno, como ya decía la doctora Cortés, ¿no? El tratamiento farmacológico es fundamental. Se ha demostrado además que el éxito se tiene todavía más garantizado si hay una combinación de la intervención farmacológica con intervenciones psicosociales y psicoterapéuticas. Eso, digamos que nos permite aspirar a tener un mejor control de los síntomas, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo? Ese creo que es un punto importantísimo. La mayor parte de la gente quisiera que tuviéramos como una varita mágica, ¿no? Y entonces poder, además de en cuanto se empezara a tomar el medicamento, tener una mejoría inmediata, que esta también llevara a la remisión pues, prácticamente al siguiente día de estarlo tomando. Estamos hablando del cerebro y pensando, como lo comentaba hace un momento el doctor Rico, ¿no? Que es una parte fundamental en la etiología, ¿no? En el origen de este tipo de enfermedades. El cerebro es la parte más importante del cuerpo, ¿no? Es finalmente el órgano que nos permite estar en contacto con la realidad y en ese mismo sentido tendríamos que considerar que el tratamiento de esta parte tan relevante pues va a ser un tratamiento prolongado. Usualmente nosotros le comentamos a los pacientes, ¿no? El inicio de los tratamientos no durará menos de 8 o 14 meses en una primera intervención, ¿no? Y eso es algo que debe estar muy claro. Probablemente el beneficio de estos tratamientos se perciba desde a lo mejor las 3 primeras semanas, ¿no? El inicio de estos beneficios, un beneficio más evidente, a lo mejor lo vemos a los 3 meses del tratamiento, pero eso no quiere decir que la situación está resuelta. Quiere decir que las diferentes intervenciones, los fármacos, la psicoterapia, la psicoeducación, están haciendo lo que buscamos, mitigar el sufrimiento de los síntomas de la depresión. Ese tiene que ser un indicador para las personas para reconocer que hay que mantener el tratamiento que ya iniciaron para que esa enfermedad no se vuelva a presentar. Y la única manera que tenemos de garantizarlo es mantener el tratamiento por este tiempo que parece de repente largo, pero ya decía la doctora Durán hace un ratito, los pacientes se tardan años, ¿no? En llegar, entonces ellos han experimentado por años estas molestias. El pensar en mantenerlo por unos meses, creo que finalmente no es tanto si lo ponemos en esta dimensión, ¿no? Correcto. Además, los síntomas en algún momento quiero pensar que son muy distintos en cada paciente y también son muy distintos, depende del trastorno mental o de la depresión. ¿Cómo se identifica, doctor Rico, una depresión, sobre todo en un pequeño, en un chico, en alguien que apenas va creciendo, que va encontrando las características de su personalidad? ¿Cómo se identifica en un joven? ¿Cómo se identifica también una persona de la tercera edad? O sea, ¿cómo son estas variables del tiempo de vida de cada persona para encontrar los síntomas adecuados? Claro, y la depresión se puede presentar desde pequeños, es cierto. Claro, y mucho más Y lo grave, ¿no? es que frecuentemente la confunden con otras cosas. Así es. Con trastorno por déficit de atención o con algún otro niño inquieto, niño molesto, etcétera. Sí tienen sus síntomas, son niños que son un poco más irritables, duermen menos, aprenden menos, se relacionan, se aíslan más, etcétera. En el adulto, bueno, los síntomas están ya más desarrollados, en donde el síntoma cardinal pudiera ser, y pongo el pudiera, ser me siento triste. Pero mucha gente no descubre el me siento triste, sino estoy cansado, estoy enojado, se me olvidan las cosas, no me concentro, como mucho o como poco, se me quitaron las ganas. Yo diría que el punto principal es que dejan de disfrutar las cosas que antes disfrutaban. Pero cuando uno es niño, de alguna manera no piensa en lo que va a disfrutar o lo que no, simplemente lo hace. Usted que es experta en temas infantiles, ¿cómo se puede identificar entonces, doctora Gabriela, a un pequeño que tenga características que puedan desarrollarse de una manera mucho más clara en una depresión? Sí, es una excelente pregunta porque va a depender de la edad. No va a ser lo mismo en un preescolar que en un adolescente. Generalmente los niños preescolares y escolares menores de 7 años cognitivamente, justo como comenta, les cuesta más trabajo identificar qué está pasando y qué está sintiendo y entonces son muy conductuales, a diferencia del adulto que sí puede verbalizar o reconocer
no me siento bien, me siento triste quizás, el niño no. Y como bien lo decía el doctor Rico, en ocasiones lo podemos confundir con trastornos de conducta, porque los niños pueden manifestarlo mucho a través de la conducta o de síntomas somáticos antes de los 7 años, dolorcitos de estómago, dolores de cabeza, no querer ir a la escuela, empezar a tener una disminución en el rendimiento escolar, llanto inmotivado, no reconocer ni por qué están llorando. Es frecuente en los niños y en los adolescentes, más que el predominio de la tristeza, es frecuente encontrar el predominio de la irritabilidad. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Ya en niños escolares, después de los 8 o 9 años y hacia la adolescencia, pues los síntomas ya pueden ir variando, pero siempre está el tema de la conducta. Generalmente, por ejemplo, en los adolescentes pueden incluso ser negativistas, desafiantes, y no deberse a un trastorno de conducta, sino a un cuadro depresivo. O sea, no son igual que en los síntomas no son igual que en los adultos. Definitivamente. Vamos a hablar también, si les parece, doctora Durán, del tema de los adolescentes. Nosotros, cuando fuimos niños y adolescentes, pues nos acordamos de diferentes momentos, los buenos, los malos, pasamos siempre por diferentes situaciones y eso hace que vayamos forjando nuestro carácter y es indispensable en el desarrollo cognitivo de cualquier ser humano. Pero ahora, cuando nosotros éramos jóvenes, esto no existía, no teníamos esto. Ahora se ha vuelto la sociedad completamente dependiente de un dispositivo electrónico, de un teléfono celular, con las redes sociales y con la magnitud con la que trabajan y con la monstruosidad también con la que se manejan de alguna manera, son un vínculo también de atención, pero son un vínculo de aceptación en la sociedad. Formo parte de una red social y si no tengo un like, me deprimo. Si no tengo un follow, me deprimo. Muchos jóvenes han caído en la depresión, es el nuevo padecimiento, porque en las redes sociales la aceptación es sumamente importante. ¿Cómo trabajar con ellos a partir de este padecimiento moderno, a diferencia del que nosotros pues, llegamos a tener o no tuvimos cuando éramos jóvenes, doctora? Sí, bueno, es realmente el uso de la tecnología puede ser tanto una herramienta, ¿no?, como algo que nos puede generar este tipo de conflictos y efectivamente sí se está asociando el uso de la tecnología y de las redes sociales con esta sintomatología. ¿Qué podemos hacer? Pues tratar de brindar información a través de estas plataformas, ¿sí?, para que ellos puedan accesar a la información. ¿Se ha hecho estudios sociales a partir del uso de los teléfonos celulares, de las redes sociales, etcétera? Se han hecho estudios, incluso ahorita ya para las nuevas clasificaciones, incluso se considera que pudiera llegar a ser una adicción el uso de las redes sociales o el uso de este tipo de tecnologías. Es que lo es. La cantidad de horas que pasan los jóvenes, bueno, jóvenes y prácticamente personas de cualquier edad, es impresionante. Hay inclusive programas en el celular que te advierten también cuántas horas llevas usándolo, ¿no? Sí, efectivamente, pero, insisto, podemos utilizar estas herramientas tecnológicas también a nuestro favor. Hay plataformas de redes sociales que incluso ya están teniendo la manera de ayudar a las personas en temas de salud mental, ¿no? Entonces, tienen la manera de darle seguimiento a estas personas que están solicitando atención o que están buscando un hashtag, en particular depresión, por ejemplo, o suicidio. Y entonces, a partir de ahí se conecta con una base de datos y una manera de ayudar a las personas. Entonces, es una herramienta que también podemos utilizar para empezar a dar información y para empezar a ayudar a estas poblaciones que ahorita son tan vulnerables. Muy vulnerables, exactamente, esa es la palabra. Ya hablamos de chicos, ya hablamos de jóvenes, hablemos ya también de adultos, porque también la población laboralmente activa y que sufre de depresión, que no la identifica, doctora Vargas, puede sufrir de una incapacidad justamente para desarrollar su trabajo de manera óptima. No se concentra, tiene momentos de ansiedad a la mitad de su trabajo, se levanta y se va, dolores de cabeza, fatiga, cansancio, etc. Laboralmente es también un problema grave porque en nuestro país la economía es, y en todos los sectores, es algo en lo que no podríamos pensar si no se desarrolla correctamente. Entonces, si estamos hablando de un porcentaje alto de personas que sufren depresión a partir de no ser bien diagnosticados o que no se tratan, estamos hablando también, además de un problema de salud, un problema económico para nuestro país y para cualquier país del mundo, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí, de hecho, tendríamos que remontarnos a la definición de salud mental, ¿no? Porque salud mental no es nada más el pensar de manera genérica como un bienestar, sino que esto va vinculado a que esta persona, bueno, se sienta efectivamente bien, tanto física como mentalmente. Es decir, aunque dice salud mental, también tiene que haber una sensación de bienestar totalmente, físico, porque el cerebro es parte del cuerpo, ni modo que lo separemos, ¿no? Así es, ¿no? No puede haber esta dicotomía. Pero además, de la mano de eso, esta persona puede entonces producir, ¿no? Ser productiva, ¿no?, de manera muy fructífera y generar también, ¿no?, elementos para su comunidad. Entonces, invariablemente, si esta salud mental se ve fragmentada, pues la productividad de la persona, pues obviamente no es la misma. De hecho, hubo un estudio muy interesante que se hizo por parte de la industria automotriz en Guanajuato,
¿no? Ver qué pasaba con esta población, muchos de ellos no diagnosticados. Claro, que aclaremos que Guanajuato es un estado donde la industria automotriz está muy desarrollada, igual Así que en es. Puebla, y una gran parte de la población laboralmente activa pertenece Está en justamente ese a este sector. rubro. Exacto. Y entonces, bueno, ellos se dedicaron a ver qué está pasando con las personas. ¿Verdaderamente producen lo que se espera que están produciendo? Y se encontró que una gran parte de estas personas tenían fallas, ¿no? Desde la asistencia a su trabajo, pero muchos también estaban ahí sin necesariamente producir. Entonces, bueno, se indagó un poquito más para tratar de dilucidar si efectivamente estos individuos padecían alguna otra condición, no necesariamente físicamente evidente, y se percataron que por lo menos entre un 70 y un 80% de estas personas lo que tenían era una depresión no diagnosticada de años, ¿no? Presente, y que por supuesto iba a tener un impacto directamente en su productividad y de la mano Y en un el ramo impacto en el económico, sistema, totalmente. por supuesto, ¿no? Entonces, claro que es algo que se tendría que empezar a voltear a ver, porque el impacto no se queda nada más a nivel del individuo, ¿no? Hay un impacto social evidente, un impacto económico, ¿no? Un impacto en la funcionalidad que tiene que voltearse a ver para entonces también empezarle a destinar recursos. Totalmente, y si tiene un impacto directo en el Producto Interno Bruto y en la economía de un país, entonces yo quiero pensar, y corríjanme si me equivoco, que el gobierno debería estar mucho más involucrado en este problema de salud y asumirlo como un problema en el que el Seguro Social tendría que atenderlo también de manera gratuita en cuanto se presente. Ni los seguros de vida, ni los seguros médicos, ni tampoco el Instituto del Seguro Social dan estas terapias, dan estos tratamientos de manera gratuita, si se le puede decir. Eso es muy grave, tomando en cuenta sobre todo lo que estamos tocando, doctor Rico. Bueno, el Seguro Social, hasta donde yo conozco, Los sí cubre. tiene servicios de psiquiatría y de salud mental, donde los atiende. Sí, pero El las problema medicinas es- le cuestan al... No, en el Seguro Social no. En el Seguro Social, si tú eres derechohabiente al Seguro Social, te atienden y llegas a la consulta de psiquiatría, que ese es el problema, te pueden dar una cita a 7 meses. A ver, o 8 exacto. meses. Entonces, déjeme replantear la pregunta, tiene razón. Depende mucho del diagnóstico, del tiempo que uno tarde para que lo atiendan de esta manera, pero también de que en este caso su trabajo o su jefe o el lugar en donde está laborando acepte esta condición y le permita asistir al Seguro Social para que lo traten de una manera correcta. Ese sí. Bueno, en el Seguro Social, yo no trabajo en él, no, lo conozco por fuera. nada Vamos más. entonces a otro lado. No, No, es cierto. a lo que me refiero es, en el Seguro Social tiene que pasar por el médico familiar para que él lo refiera hacia el médico Sí, pero estamos psiquiatra. hablando de una Y ese situación proceso, burocrática ese muy proceso larga. lleva mucho tiempo. Sí, sí. Y los otros servicios, como la Secretaría de Salud, yo trabajo ahí, sí, en la Secretaría de Salud, hay pocos servicios, pero los tenemos más abiertos. Yo trabajo en un centro comunitario de salud mental, donde es abierto a la población, llegan, solicitan consulta y se les atiende. Bueno, se les atiende a los que alcanzamos a atender, porque tenemos 8 psiquiatras nada más ahí, trabajando y damos 20,000 consultas al año. 8 psiquiatras. Y voy a tomar ese tema. Por ejemplo, en Aguascalientes o en Zacatecas hay 1 o 1,5 en porcentaje de psiquiatras por cada 100 100,000 habitantes. Eso no es nada. 100 habitantes, de los cuales, si estamos hablando del 32% aproximadamente, estamos hablando del 32%, de 32 personas solamente tendrían acceso a 1 a 2 psiquiatras en un estado como Aguascalientes, como Zacatecas, en donde se presentan también en la Ciudad de México problemas como estos. ¿Cómo solucionar entonces y a partir de qué un problema de esta Bueno, magnitud? definitivamente hay una gran deficiencia en la formación de psiquiatras. Hay muy pocos psiquiatras. Y de hecho, bueno, estamos aquí, todos nos conocemos porque hemos trabajado juntos, nos hemos visto. Son como un pueblo. Porque somos, Sí, es somos un muy, núcleo muy muy cerrado. poquitos. Pero una de las estrategias que se está planteando es que no todos los problemas de depresión y de salud mental tengan que ser atendidos por psiquiatra, sino es necesario formar al médico no psiquiatra, me llaman desde médico general, familiar, ginecólogo, pediatra, para que aprenda a diagnosticar y a entender las enfermedades mentales como estas y atenderlas. Un 80% de los pacientes con una depresión podrían ser atendidos por un médico general, básicamente a través de los antidepresivos. De pasada, nomás quisiera decir, no está peleado el manejo farmacológico con la psicoterapia, siempre y cuando la gente sepa hacer la psicoterapia. Los psiquiatras estamos capacitados para hacer psicoterapia, pero popularmente se dice, mejor vete con un psicólogo porque estás, y no me peleo con los psicólogos, estás menos enfermo, porque si vas con un psiquiatra sí estás loco. Pueden estar igual de enfermos los dos pacientes atendidos Pero por loco es un psicología. calificativo pues, muy Peyorativo, delicado y peyorativo, completamente y es- peyorativo. Y ni siquiera los deprimidos no están psicóticos. No, y además, de alguna manera, creo que todos tenemos un nivel de locura completamente, si lo puedo decir así, congruente o sano, que tiene que ver con el desarrollo de nuestra personalidad, ¿no? Tenemos un umbral. Si Sí, usamos claro. drogas, si usamos alcohol, hacemos un cuadro psicótico, ¿no? O podemos hacerlo.
Entonces, yo creo que el problema está en cómo hacerlo. Ya decía la compañera, un enfermo con un trastorno mental puede tardar 14 años en tocar la puerta de un psiquiatra. Pero ¿cuántas veces ya fue con el médico familiar? ¿Cuántas veces fue con el médico, con el ginecólogo, la mujer, por ejemplo, que se vuelven muy cercanas para comentarle sus problemas y le dice, pues échale ganas, es tu cruz, ahí te tocó vivir. No, vamos a ir con el legislativo para que prohíba esa palabra échale ganas, sí, y para que se multe. Yo les digo, la depresión es una enfermedad como si tuvieras una pierna rota. Y no es posible que alguien que se fracture una pierna le digas, échale ganas, hombre, párate a bailar. Entonces, digo, échale ganas. Perdón que me ría, es un pero insulto. Es que de verdad es un insulto, es absurdo, ¿no? Y eso el paciente le da mucho miedo. Eso? Bueno, es increíble. Y al enfermo le da pena ya decir, siento, échale ganas. Y pareciera que es falta de ganas. Como si estoy enfermo porque me gusta estar enfermo y entonces no le echo ganas, o soy débil de carácter, o cualquier cosa. No, es una enfermedad como cualquier otra enfermedad. Claro. Y hay que atenderla. Ahora, si hablamos de la infraestructura que existe o de la que carecemos en nuestro país, no sé concretamente de los hospitales clínicos o de los hospitales psiquiátricos, pues también estamos hablando de un problema delicado. No hay personal capacitado, no hay personal suficiente, no hay tratamientos también adecuados. Entonces también cuando se carece pues, de esta plataforma, ¿qué se puede pensar a partir también de las consecuencias que puede llevar una situación así, doctora Durán? Bueno, efectivamente, y justo lo mencionabas anteriormente, el asunto es que no hay un interés, esperemos que exista, ¿no? Un interés político para cambiar las cosas, ¿no? Empezando por el presupuesto que se asigna a la salud mental. Vamos a formarnos en una fila todavía más larga, porque si no existe en el presupuesto, en el paquete económico para lo más indispensable, no quiero pensar para temas como estos, ¿no? Bueno, lo que tenemos, en la información que tenemos, en lo que había sucedido era que solo se destinaba el 2% del presupuesto total en salud a salud mental. Y de ese 2%, el 80% se utiliza para el uso y la atención en los hospitales psiquiátricos. Es decir, que muy poco dinero podemos utilizar para hacer intervenciones novedosas, para hacer intervenciones en la comunidad, incluso empezar a atender las necesidades de salud mental en los hospitales generales. Entonces, lo que sucede es que la atención a la salud mental en México está en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Donde están los pacientes psiquiátricos y donde están los psiquiatras. Y lo que tenemos que empezar, como decía el doctor Rico, a cambiar es que los otros médicos, ¿sí? Los otros profesionales de la salud empiecen a diagnosticar, porque muchas de las depresiones que llegan con nosotros son depresiones leves, que podrían ser atendidos en otros niveles de atención, segundo nivel en hospitales generales o primer nivel en atención primaria, ¿no? Entonces, lo que tenemos que enfocar es nuestras intenciones y nuestras acciones, ¿sí? Para empezar a atender la salud mental en toda la población. Totalmente. Y si hablamos, antes de hacer la pausa, de 3 de las demandas más importantes que hace la sociedad en esta administración, uno es el tema económico, que ya hablamos, que tiene además una implicación directa con el tema de salud y el tema de trastornos mentales. 2, el tema de seguridad, ya lo hablaremos, porque es posible que una persona no tratada en depresión, en tristeza, en agonía, pues cometa no solamente un suicidio, sino que también lastime a otra persona, que asesine, que viole, que presente cualquier otro delito. Y la tercera es la de la distribución de medicamentos. No solamente el problema que todos conocemos de la falta de medicamentos para los niños que padecen cáncer, sino también medicamentos en general para diferentes trastornos de este tipo. Entonces estamos hablando de 3 rubros importantes, de 3 demandas de la sociedad que de alguna manera están implicadas con un problema como este. Vamos a hacer, si les parece, entonces esta pausa para seguir analizando este tema. Estamos hablando de la depresión en nuestro país, este problema de salud, cómo ha sido atacado, cómo ha sido tratado y además las consecuencias que implica no conocer los tratamientos adecuados. Vamos a hacer la pausa y regresamos en un momento más con esta mesa de análisis en el Heraldo. Muchas gracias por continuar con nosotros en la señal del Heraldo Televisión. Estamos platicando en esta mesa de análisis acerca de la depresión, este problema de salud que ataca a un porcentaje importante de la población en México y en el mundo. En el mundo estamos hablando también de que más de 300 millones de personas padecen diferentes trastornos mentales y depresión. Así que bueno, si nos vamos concretamente a lo que sucede en nuestro país, y ya lo estábamos diciendo, se tiene que tener muy claro no solamente el diagnóstico a las personas que sufren de un trastorno de este tipo, sino también cuando se estudia una especialización, una especialidad de esta manera, se tiene que ir por pasos, como lo plantea usted, doctor, sobre lo que se tiene que estudiar primero, después y además cuáles son los procesos profesionales que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Definitivamente. Yo creo que cuando está uno frente a pacientes que están sufriendo y que sufren cosas frecuentemente muy parecidas a las nuestras, nosotros también nos va a estar afectando.
Porque ustedes son doctores y quiero pensar que en algún momento sufrieron de algún problema de tristeza o de depresión, Pues antes o después. Todo de el la mundo carrera. hemos tenido depresiones, que digamos que no la tengo y que me aguante y que le echo ganas. Claro. Pero todo el mundo hemos tenido depresiones. De acuerdo a los porcentajes, es el 30% de la gente adulta que tiene depresión. Ujú. Entonces, los que han tenido a lo largo de su vida se amplía. Yo considero que los que trabajamos en el aspecto de la salud mental deberíamos estar también teniendo asesorías de diferentes tipos. Se llaman grupos Balin, grupos de trabajo, grupos de autoayuda o psicoterapia, básicamente, si vamos a estar trabajando con pacientes. Decía yo, los psiquiatras también somos psicoterapeutas o podemos hacer psicoterapia. Y tenemos que aprender la psicoterapia. ¿Cómo? Siendo pacientes, estando enfrente. Claro. Aparte de la teoría, aparte de todas las teorías psicoterapéuticas que hay que estar viviéndola para poder entenderla en carne propia. Si no, nomás vas a estar repitiendo teorías. Entonces hay que estar allá adentro. Totalmente. Hablamos también de los tratamientos médicos, de las pastillas, del desarrollo científico que existe a partir de la psiquiatría. Pero ¿qué pasa cuando una persona puede tratar de encontrar una salida? Y yo se los digo porque conozco actualmente a personas que encuentran en el deporte, en la actividad con amigos, en salir, en tener estos momentos de esparcimiento como una terapia también, Por supuesto. sumamente bondadosa, sumamente importante para salir tal vez no de una depresión, pero sí de una tristeza profunda. Es también válido encontrar en estos procesos del deporte, de las actividades recreativas y físicas, Claro. un procedimiento para salir y no directamente ir a los antidepresivos, ¿no, doctora? Lo que pasa es que, digo, el fenómeno es complejo, ¿no? La patología es en sí compleja. Tenemos que entender que de la mano de los síntomas de la depresión, es decir, de las manifestaciones clínicas de la depresión, va algo que el doctor ya mencionaba, el sufrimiento. El sufrimiento que está inherente a esta condición patológica. Entonces, de repente pensar que un fármaco no va a ser la píldora de la felicidad, pues eso sí es muy psicótico, ¿no? O sea, en realidad es como irreal. No, los fármacos van a ser una parte, por supuesto, van a mejorar en mucho esas manifestaciones de la depresión, pero hay muchos otros puntos del sufrimiento que el sujeto tendrá también que ir trabajando, ¿no? Y es ahí donde de repente hacen su aparición algunas prácticas que a veces nosotros conocemos como prácticas de autoatención. Y en esto entra, por ejemplo, ¿no? Sin acudir a un profesional concretamente. Exactamente, el recurrir de repente a alguna actividad física, ¿no? Ahora que están tan de moda estas partes también de respirar o aprender a autotranquilizarse. Y tantas carreras ¿no? que hay, que además están de moda, carreras de 10 kilómetros, de 15 maratones. Creo que también esto debería de servir muchísimo para la integridad de una persona y hacer esta conexión dentro de lo mental y lo espiritual y lo físico, ¿no? Porque además hay todo un correlato bioquímico, ¿no? Donde también, claro, el ejercicio libera algunas sustancias que traen cierto beneficio. Totalmente. Probablemente como terapia exclusiva en una depresión ya instalada, pues se van a quedar cortitos, ¿no? Pero cuando uno va a hacer tendrán ejercicio y sale, siempre se siente mucho mejor, se siente animado porque libera endorfinas, ¿no? Claro, endorfinas, ¿no? Hay algunos otros neurotransmisores también, pero en una persona que no tiene un cuadro clínico de depresión, a lo mejor eso es suficiente como para reponernos del cansancio del día, ¿no? Del estrés cotidiano. Pero cuando hay un cuadro de depresión ya instalado, puede que ese bienestar sea momentáneo, ¿no? Y a lo mejor no completo. Y es ahí donde decimos, bueno, necesitamos la atención de muchas cosas, donde entren sí, los fármacos y demás, ¿no? Y creo que es bien importante señalar que no es la intención de los psiquiatras medicalizar la vida cotidiana. No queremos ponerle una etiqueta de patología a todo, pero sí creemos que es importante que aquello que ya está en rubro de un sufrimiento del cual la persona no puede salir por sí solo, porque es una enfermedad instalada, hay que recurrir al especialista y además, ¿no? Echar a andar muchas otras prácticas que seguramente van a traer un beneficio adicional, ¿no? Totalmente. Además es importante también reconocer el padecimiento y tener la apertura y la madurez para tratarse en su momento, ¿no, doctora? Porque muchas veces también parte del problema puede ser uno mismo. Culpamos al Estado, culpamos a la falta de infraestructura, a la falta tal vez de conocimientos, de que tengamos un psiquiatra o a un especialista adecuado, pero también a partir de nuestra frontera, de nuestra voluntad, podemos también ejercer esa barda, no sé, este procedimiento que nos detiene para tomar una decisión importante como esta, ¿no? Sí, pero bueno, muchas veces esa barrera para tomar la decisión de ir de buscar la atención, pues tiene que ver justamente con el estigma
lo Los que van a señalamientos decir de de la mí, sociedad. ajá, sí, saben que voy al psicólogo o al psiquiatra, van a pensar que estoy loco. O sea, el estigma es una de las más grandes barreras que hay, además de la infraestructura y de lo que hemos estado comentando, pero esa es una gran barrera. Pero también quisiera señalar, ahorita que mencionabas, de la tristeza, una gran tristeza y depresión. O sea, sí hay que diferenciar que tristes todos hemos estado, es una emoción básica. Y la tristeza es un síntoma de la depresión, pero no es lo mismo. La depresión, además de tener a la tristeza como síntoma, se acompaña de otros síntomas que hemos venido comentando y que además, o sea, como la disminución en el placer de hacer las cosas que antes me gustaban, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, una fatiga más allá de lo que habitualmente yo me sentía cansado, fatigado con las mismas actividades, falta de concentración, síntomas que además están la mayor parte del día durante más de 2 semanas. O sea, sí es importante señalar eso porque también hay una tendencia de la población en malutilizar las palabras, ¿no? Y entonces a veces estoy triste y entonces, estoy depre, ¿no? El utilizar como estoy depre, está depre, cuando en realidad hablamos de minimizar tristeza. los conceptos, minimizarlos a partir de las palabras, ¿no? Todo eso también forma parte de las barreras. Es que el uso del lenguaje es indispensable. Claro. Si no lo usamos correctamente a partir de una terminología, de un padecimiento, creo que lo estamos minorizando de alguna manera, ¿no? Claro. Ahora, sobre todo en el tratamiento que se le da a los niños en las escuelas, un problema que también vemos muy grave actualmente es el bullying. El bullying en las escuelas en diferentes edades y que también tiene que ver con problemas de tristeza o señalamientos cuando un niño tiene pues, algún trastorno de un déficit de atención, que es hiperactivo, que tiene alguna tristeza, que se aísla, que se vuelve introvertido. Y por estos procesos que el niño no entiende, sus padres tampoco, mucho menos los maestros o los tutores, este niño o este grupo, este cúmulo de chicos está siendo señalado, atacado, buleado de alguna manera, sin que tampoco tengan las herramientas necesarias para defenderse. ¿Cómo funciona entonces a partir también de estas situaciones del bullying, procedimientos que a los especialistas y sobre todo a los tutores les puedan ayudar para solucionar esta situación? Bueno, hablamos aquí de factores de riesgo a la depresión. Entonces, un factor de riesgo pues es el acoso escolar. Aquí se puede volver un círculo vicioso porque en ocasiones los niños que son vulnerables para ser víctimas de acoso escolar pues vienen también de adversidades posiblemente en casa, es decir, otros factores de riesgo son, por ejemplo, tener una mamá con depresión, padres que tengan alguna psicopatología, que consuman sustancias, por ejemplo, consumo de alcohol en alguno de los padres o en los dos. Los niños que tienen una mamá deprimida tienen 3 a 4 veces más riesgo de tener depresión a corta edad. Y bueno, regresando al tema del acoso escolar, pues debe de haber una intervención porque, a lo mejor el niño ya estaba deprimido y el acoso escolar pues va a ayudar, claro. va a favorecer que los síntomas empeoren. Ahora, si estamos tocando también el tema de las madres, de la familia, este núcleo que para un niño y para el desarrollo de cualquier niño es indispensable, doctora Durán, la depresión postparto que pueda sufrir alguna madre cuando tenga a un niño pequeño, que ya tenga un hermano más grande, también puede involucrar en el concepto, sobre todo en la relación cognitiva que tiene con sus hijos, con la sociedad en general, con el desarrollo del pequeño y en este caso también con el núcleo familiar. Sí, por supuesto. Pero tampoco hemos hablado de la depresión postparto. La ¿no? depresión postparto existe, ¿no? Y aunque a veces se quiera embellecer la maternidad, ¿no? Y todo este proceso, es una realidad. Y a las mujeres, de saber si existe estigma, ¿no? A las mujeres que acaban de tener un bebé, es mucho más difícil que puedan reconocer que están deprimidas, ¿sí? Y que obviamente eso va a tener una afectación directa en el vínculo con su bebé, ¿no? Y entonces, esa es la parte en la cual en las edades tempranas de la vida, ese vínculo materno es fundamental, ¿sí? Para la creación y la formación de la personalidad, ¿no? Y entonces es muy importante atender la depresión postparto, justo por eso, porque el impacto no solo va a ser de la mujer, sino también en la relación con su hijo y entonces en la psicopatología del hijo. Y en el núcleo familiar, con su esposo, con sus hermanos, digamos que con su familia en general, porque no saben cómo tratarlo y eso lo pueden tal vez confundir con otras situaciones que tengan que ver con situaciones metabólicas muy distintas, ¿no?
Sí, e insisto, se trata de, en esta parte de que se cree que la maternidad es todo color de rosa, existe como ese conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo no puedes estar Ese feliz, mito. ¿no? Si acabas de tener un bebé, ¿no? Y entonces eso es lo que genera los roces con la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que sí es un foco importante de atención la depresión postparto y empezar a reconocerla, es decir, como médicos y como médicos psiquiatras, darle más importancia a esta población. Totalmente. Si el miedo de alguna manera es un mecanismo de defensa y es indispensable para la supervivencia de cualquier ser vivo en este planeta, te dicen de alguna manera, no tengas miedo, no pasa nada. Hay que tener miedo, creo que es válido y además es importante tener miedo. Y la otra cosa, no te sientas triste, no estés triste. También podremos contemplar que la tristeza puede ser o se puede catalogar como un mecanismo de defensa para identificarlo primero y después a partir de eso salir adelante del miedo, desde el miedo y después desde la situación de tristeza. Pues en realidad, como lo comentaban ya hace un rato, ¿no? Y la tristeza pues es inherente al ser humano, ¿no? Tenemos derecho a sentirnos Pero podría ser un tristes. mecanismo, como una especie de mecanismo involuntario de supervivencia, Pues no como lo es el miedo. No necesariamente, yo creo que sencillamente es una expresión, ¿no? De nuestra emocionalidad. Pero lo es igual el miedo. Sí, claro. Y lo es también la alegría, Ujú. ¿no? Claro, en sus diferentes rangos, ¿no? Lo es también en cierto grado la ansiedad. Es decir, tenemos como diferentes formas de expresar esa emotividad, pero sí es bien necesario como hacer una muy buena distinción entre esa tristeza. No lo sé, yo siempre les digo a mis alumnos en la clase, bueno, si ustedes finalmente lograron entrar a medicina con todo el trabajo que les costó, y de repente se empiezan a topar con que los primeros meses, ¿no? Los resultados académicos no son tan buenos como ellos esperaban, muchos de ellos podrán experimentar una tristeza que es hasta cierto grado esperable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un grado ahí de frustración que finalmente está generando esa tristeza sin que necesariamente sea un mecanismo de defensa de nada, sino sencillamente una emoción esperable frente a no llegar al resultado Claro, esperado. yo lo pregunto para saber identificar de alguna manera estas emociones y saber a partir de la identificación de todo esto, Claro. conocer un tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando eso atraviesa la raya de la patología, que además es una línea pues casi imperceptible. Claro, sobre todo porque, repito, no tengas miedo, no estés triste, no pasa nada. No sientes. Échale ganas. Pues sí. Échale ganas. Jesucristo Redentor. O sea, bueno. Cuando uno ya no nada más está sintiendo, sino que además no viene esa emoción aislada, ya lo decía la doctora Cortés, viene con muchas otras manifestaciones y empieza a generar sufrimiento y disfunción, porque además se vuelve una emoción permanente o casi permanente, es donde empezamos a aprender, ¿no? las antenas de alerta y a decir, esto ya no es una emoción esperable. No me gusta mucho la palabra normal, ¿no? Porque lo normal es como muy relativo, Claro. pero yo le pondría, ya no es una emoción esperable. Y esta emoción además me está generando mucho malestar. Ahí es cuando hay que levantar la mano y decir, necesito ayuda. Totalmente. Y ahora que habla de disfunción, también tiene que ver con los tratamientos o con esta falta de apetito sexual y con la actividad o con la falta de actividad sexual en una pareja. Claro. Hay disfunción, pero también no solamente de parte del hombre, sino de la mujer. Falta de deseo sexual, lo cual también conlleva a una pérdida de comunicación y también, digamos que una laceración de alguna manera en la integridad de la relación de cualquier persona, ¿no? Y en este caso de cualquier pareja. Definitivamente. La depresión va a afectar a todo el ser humano en todas sus actividades, en todas sus conductas. Decíamos, el sueño, la alimentación, la capacidad de disfrutar, incluyendo disfrutar la sexualidad. Aunque para algunas personas también responden con lo contrario, con una hipersexualidad cuando están deprimidos, como estar queriendo buscar y llenar con algo. ¿Eso por qué? Porque es una especie de ansiedad, de reflejo de ansiedad. Es una forma de buscar a través de la actividad sexual una serie de gratificaciones. Es como una especie de droga, como una especie de... Sí. de sustancia, porque recordemos también las que para sustancias algunos deprimidos puede ser también que coman mucho y para otros se les ve el apetito. Claro, claro. ¿Verdad? O sea, son conductas compensatorias ante esto. También lo que mencionabas ahorita, bueno, hay que distinguir claramente lo que es la tristeza, que es una reacción normal ante una pérdida, a una depresión. ¿Verdad? La depresión sí ya pasa. Y también de la depresión yo quería mencionar que hay que ver de qué tamaño es esa depresión. Hay clasificación, de acuerdo a la OMS, es superficial, media y profunda, de acuerdo a la clasificación americana, es depresión mayor y depresión menor. Si hablamos de una depresión superficial, que es más allá de una tristeza, bueno, a lo mejor puede salir con otros medios, el ejercicio, la meditación, el yoga, la religión, las actividades sociales, ayudan, no todo tiene que ser psiquiatra.
no todo tiene que ser medicamento. Pero si ya estamos hablando de una depresión más severa, los medicamentos van a ayudar. Por eso quería yo meter esto ahorita, porque cuando a mí me pregunta un paciente, oiga, pero ¿y me va a dar medicamento? Si quieres, mira, es como si vas con el dentista y te van a sacar una muela. Te lo puedo sacar con anestesia o sin anestesia, ¿verdad? Claro. ¿Puedes salir de una depresión en 6 meses? Sí, puedes salir en 6 meses con pura psicoterapia. A lo mejor en 6 semanas sales con psicoterapia y con medicamentos. A ver, establezcamos entonces las diferencias entre psiquiatría, entre terapia y también una metodología de terapia psicológica. ¿Cuáles son las 3 diferencias entre un psicólogo, un terapeuta y un psiquiatra? Yo creo que, no creo, es la formación académica. La psiquiatría, bueno, es una rama de la medicina que aprendemos a entender las enfermedades mentales, pero también aprendemos técnicas para abordarlas desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista psicológico. O sea, técnicas de psicoterapia, llámese psicoterapia de apoyo, psicoterapia directiva, psicoterapia reconstructiva, dependiendo del marco teórico que uno quiera, pero eso se tiene que aprender. No es espontáneo, la psicoterapia no es una plática de compadres, sino es toda una técnica que tiene un marco teórico y tiene un procedimiento. En otras disciplinas, por ejemplo psicología, también pueden aprender psicoterapia, pero también tienen que hacer una maestría. No salen de la licenciatura sabiendo hacer psicoterapia. Como no todos los psiquiatras hasta hace algunos años salíamos sabiendo hacer psicoterapia, salíamos aprendiendo a diagnosticar y a manejar sobre todo pacientes psicóticos y fármacos en pacientes deprimidos, pero a partir de unos años se ha modificado la currícula también de la psiquiatría, donde se les da psicoterapia, que aprendan a hacer psicoterapia. Correcto. Entonces los psiquiatras salimos también sabiendo hacer psicoterapia. Y la puede hacer la psicoterapia un psiquiatra o lo puede hacer un psicólogo, siempre y cuando esté preparado. Claro. Ninguno de los dos lo va a aprender así, es una plática de compadres, ¿no? Eso es lo importante. Y a partir entonces de este tema, yo también me he dado cuenta de que cuando se habla del tratamiento, de cómo encontrar ayuda en un padecimiento o en padecimientos de este tipo, yo me he dado cuenta que existen muchísimas alternativas ya, no solamente la psiquiatría, las terapias, etcétera. Yo veo una infinidad de centros de autoayuda, de coaching, de personas que por medio de otras técnicas también ayudan a las personas a salir de una depresión. Coaching que tienen que ver desde la respiración, técnicas de respiración, de ejercicio, de movimiento, de yoga, etcétera, pero son muy distintas a las que se conocen y a las que son de alguna manera tomadas como medicina, oficiales. Claro. ¿Cómo ven ustedes todas estas alternativas y estos tratamientos que existen y que además están prácticamente por todos lados, doctora? Bueno, hasta su mirada bien, no viene una buena respuesta. Yo creo que de los 4, porque en realidad otra de las barreras para que las personas reciban una atención adecuada y oportuna o lo más oportuna posible justamente es que existen muchas se ofertan muchos tipos de terapias que no tienen ningún tipo de evidencia científica ni sustento. O validez. Y todas las personas que nos están escuchando ahorita seguramente han acudido o han pensado acudir a esto también para que sepan y tomen en cuenta cuáles serían, si no las consecuencias, cuáles serían las diferencias que existe entre algo así en un tratamiento como este tipo y también uno profesional, ¿no? Así es. O sea, una de las consecuencias principales de ir a un tipo de terapia que no tiene ninguna evidencia científica y ningún sustento, pues es que se están retrasando, siguen disfuncionando, siguen teniendo consecuencias importantes en su calidad de vida y posiblemente también están pues gastando, ¿no? Pero además es importante tener en cuenta que hay algunas de estas intervenciones que no solo son de, a lo mejor de vamos a platicar o de los colores, hay tanta cosa, sino hay veces que les dan sustancias, que eso también puede tener un impacto negativo. O sea, personas que no están capacitadas. ¿Ustedes conocen los procedimientos que tienen también estos? Hay personas que no son médicos, que no están capacitados y entonces recetan sustancias desconocidas. Y además, bueno, ¿qué jerarquía tienen o qué, de alguna manera, importancia tiene que una persona que no tenga esta especialización o esta especialidad recete medicamentos cuando es no un doctor, cuando es un coach, si se le puede decir un coach de vida, doctora? Bueno, creo que es un impacto obviamente en la persona, ¿no? No estamos seguros de qué es lo que está tomando, ¿no? Para empezar.
Y la otra es, pues Por es eso una es muy cuestión... delicado porque estamos poniendo en riesgo la salud de otra persona, pero más allá, la salud mental de una persona de la cual de alguna manera se puede provocar un problema, en algunos casos irreversible, quiero pensar, ¿no? Sí, por supuesto, y esa es la gravedad del asunto, ¿no? Y entonces es una cuestión en la cual estamos impactando directo, efectivamente, en los neurotransmisores o quién sabe qué tipo de sustancia es la que se les está dando, pero también en el sentido de que efectivamente no sabemos, este tipo de sustancias no están reguladas, ¿sí? Y entonces justamente nos van a dañar, ¿no? Entonces creo que teníamos que ser como muy puntuales en las terapias alternativas que se están brindando. Estoy viendo algunos mensajes porque es importante que en esta mesa, más allá de que sea una mesa de análisis, también es una mesa de debate y hay personas que forman parte de estos grupos de coaching a los que les gustaría participar también para explicar y para exponer sus conceptos, porque me gustaría que ampliáramos esta mesa, que la volviéramos a tocar en otro punto, porque un problema tan grave de salud pública y salud también mundial como es la depresión tendrá que ser tratada siempre con muchísima responsabilidad y con un tratamiento adecuado. Entonces, me gustaría proponer también en su momento generar una mesa de debate en donde esté también la parte clínica y la parte de las que estamos hablando en este momento, la parte de coaching, porque tendrán también muchas cosas que decir y además es una mesa y es un foro abierto para todo el mundo. Afortunadamente tenemos esta libertad y esta democracia informativa para que todos participen de alguna manera en su momento y puedan plantear estos conceptos y se pueda argumentar a partir de datos duros lo que representa un tratamiento de este tipo, ¿no, doctora? Por supuesto, ¿no? Como ya ahora estaban mencionando, no hay una infinidad en cuanto a ofertas de diferentes tratamientos. Yo creo que de repente charlatanes se puede encontrar en todos los espacios, ¿no? Tanto en la parte médica, porque también hay médicos charlatanes, como en la parte de los terapeutas alternativos o complementarios, donde entrarían de repente algunos de estos recursos. Pero invariablemente yo creo que aquí, ¿no? El objetivo primordial de sea quien sea, ¿no? Quien dé la atención es tratar de hacerlo de una manera ética, ¿no? Reconociendo sus limitaciones y alcances, reconociendo si efectivamente la atención que se le está brindando al paciente es desde una postura de interés por el mismo, ¿no? Algo profesional que realmente busca traer una mejoría para ese individuo y no únicamente un fin lucrativo, ¿no? Correcto. Y finalmente, para cerrar este tema de alguna manera, bueno, para cerrarlo entre comillas porque es un tema que da para mucho, tiene muchas aristas y también muchas implicaciones con lo que platicábamos antes del corte. La parte de las demandas sociales más importantes que son la seguridad, la economía y también la parte de la integración de los sistemas de salud de alguna manera. Entonces, a partir de generar iniciativas o de proponer iniciativas de ley en el Senado, ¿no sería importante también algo así para solucionar los problemas de seguridad y también de economía que vivimos actualmente y que además muchas veces podrían ser indicativos o ser de alguna manera un problema que viene de origen por un padecimiento mental, doctor? Por supuesto. Yo creo que en la actualidad sí hay algunas iniciativas para modificar los modelos de atención, los modelos de organización de los servicios de salud en general y de salud mental. Pero se necesitan más fuertes, ¿no? O sea, se necesitan con más contundencia. Por supuesto. Pero cuando menos ya es un avance, es estar pensando en la salud mental, estar pensando en que nos falta infraestructura para atender la salud mental. Claro. Como lo decían las compañeras, el presupuesto se está yendo para los hospitales y no estoy peleado con los hospitales. Yo creo que los hospitales se necesitan, pero se necesitan para un momento determinado de la enfermedad mental. Cuando está tan grave que puede ser un peligro para él, un peligro para la sociedad, o no se le puede dar un tratamiento. E internarlo 8 días y sale. ¿Y sale a dónde? No hay dónde salga ese paciente. En México, en la Ciudad de México, tenemos 3 centros comunitarios de salud mental de la Secretaría de Salud, nada más, 3, para los millones que hay en el área metropolitana. Totalmente. Entonces, hay que abrir la infraestructura, hay que incorporar otros trabajadores de la salud, llámese psicólogos, llámese médicos no especialistas en psiquiatría, médicos familiares, trabajadores sociales, etcétera, y trabajar con otras formas de acercamiento a la sociedad. Correcto. Pues es un tema que da todavía para mucho. Yo los invito para que sigamos extendiendo, ampliando esta mesa también con ustedes mismos y otros actores que tienen que ver con este tema, porque es algo que tenemos que tocar continuamente. Doctora Durán, muchísimas gracias. Doctora Cortés, muchas gracias. Doctora Vargas, muchísimas gracias. Doctor Rico, gracias por haber pertenecido a esta mesa y sobre todo por haber aportado con sus conocimientos y su experiencia muchísimos datos importantes sobre este problema que como sociedad tenemos que resolver. Muchas gracias sobre todo también a ustedes por vernos y escucharnos. Soy Maximiliano Espejel y les recuerdo que si no hay nada que nos pueda sacar o ayudar de la muerte,
que el amor nos pueda ayudar para enfrentar la vida. Soy Maximiliano Espejel, lo espero el próximo lunes a las 9 de la noche y que pase un excelente fin de semana. Hasta la próxima.